Bueno, Rulo, te escuchamos atentamente. Vamos a hablar un poquito del tema de tarifas energéticas, uno de los temas que está en debate y está generando mucho debate y mucha inquietud que tienen que ver con otros puntos que también tienen que ver con el acuerdo con el FMI. Acuerdo con el FMI que lo primero que quiero decir es que el gobierno tiene un problema serio de comunicación, no estoy diciendo nada nuevo, pero digo, lo están atacando por izquierda. Son malos, Rulo, vos también, cuando querés. Lo están atacando por izquierda y por derecha. Sí. Y me parece que todavía el gobierno no acierta a decir qué va a decir con respecto a eso, ¿no? Pues en realidad lo que tendría que tener una sola respuesta, es decir, vamos por acá, esto es lo que hacemos y pretendemos esto y vamos a hacer esto después. Como todo eso no está dicho, yo digo, hay mucha expectativa también en él. Si uno mira el calendario, nos estamos acercando al 1 de marzo, ¿no? El día del discurso de Alberto Fernández Faltan 3 semanas más o menos. Faltan 3 semanas. Y yo creo que con todo esto y lo que significa el acuerdo con el fondo y lo que significa o significaría cómo se va a parar el gobierno en un año con acuerdo con el fondo y con todas las necesidades y urgencias económicas que está habiendo, es un discurso importante, una oportunidad de decir cosas importantes o dejar pasar la oportunidad y además la pagar escena, los costos, ¿no? ¿cómo? La escena va a ser Alberto, Cristina y Massa, ¿no? Y delante tenés todo a la Asamblea Legislativa. A una Asamblea Legislativa a la cual le estás pidiendo que te acompañen, que te den el voto para el acuerdo con el fondo. ¿Cuánto? 15 días después van a ser o menos, ¿no? Vamos a estar, digamos, es como vos decís, una escena que tiene todos los elementos. Yo estoy a punto de decir vamos a estar cortando clavos, pero no lo voy a decir. No lo digas, me parece bien. Así que te comento un poquito algunos datos que son los que yo tengo con respecto al tema de lo que se te está discutiendo con respecto a las tarifas. Con respecto a la tarifa, datos que son parciales como todos los datos que en este momento comentamos, porque nadie tiene... Estamos de acuerdo, en eso sí hay un consenso, ¿no, Rulo? No vamos a discutir que el fondo, dentro de condiciones o dentro de su receta, bajen los subsidios a los servicios públicos y eso tiene un impacto en las tarifas. Vos fijate que son a favor de lo que en eso estamos de acuerdo, ¿no, Rulo? Estamos de acuerdo y a favor de lo que estás diciendo. Te digo, son el total de subsidios de energéticos y transporte son algo así como 3 puntos del PBI. Bien. Prácticamente es todo el déficit me equivalente a todo el déficit que se le está autorizando. De hecho, nosotros acá en este humilde programa de radio, que somos un vaso de agua en el desierto nada más, sí. En mi opinión es una distorsión de la macroeconomía que hay que corregir en algunos aspectos. De hecho lo contamos, hay tarifas de servicios esenciales que realmente, dije por ejemplo el caso del agua, que pagás 600 pesos por una tarifa plana. Y por un servicio público que hay que decirlo que no es de calidad. Si lo tenés, porque no todos tienen agua potable, es de muy buena calidad. Sí. Porque el agua que sale de mi casa, de tu casa, agarrás, la tomás, te alimentás, es perfecta, apto consumo humano. No tomás. Y pagás 600 pesos, en algunos casos, o podés pagar 1.000 pesos por un servicio casi de tarifa plana, porque yo puedo tener la canilla prendida todo el día. Hay distorsiones, entre comillas, que seguramente hay que resolver. Sí, también en esto aportar. Obviamente también en esto estamos de acuerdo. Por eso es importante la discusión que se dé por dónde se va, o sea, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no sé si exactamente con estas palabras, pero te dice, mete tijera ahí, mete tijera en los subsidios. Ahora, bueno, hay que ver por qué bordecito le haces la tijerita. Y uno de los planteos, primero hablamos de esto, después te quiero compartir algo que preparó la producción con algunos dichos del Mingo Cavallo, de nuestro queridísimo Domingo Cavallo, en una entrevista de nuestro no menos querido Luis Majul, en una entrevista donde habla del tema del ajuste. Vamos a escucharlo. Vamos primero con Cavallo. esto, sí, que desde otro lado. Mándame el primer audio. Lo que ha pasado aquí es que como el gobierno se resiste a trabajar por el lado del gasto público y de la reducción del déficit fiscal,
el Fondo Monetario les ha dicho, bueno, pero por lo menos contengan la expansión monetaria, claro, y al déficit financienlo con endeudamiento. Bueno, eso va a significar una restricción del crédito al sector privado, tasas de interés más altas. Claro, la alternativa ¿cuál es? Poner más énfasis en la reducción del déficit fiscal, vía la reducción del gasto público, que este gobierno se resiste totalmente a hacer. Bueno, ahí tenemos una primera perlita del Mingo Cavallo, como que el Fondo Monetario fue demasiado blando, le pide apenas es frenar la expansión monetaria y que labure más sobre el tema del déficit. Mándame otro más, así vamos completando esto. Si se arregla con el fondo y luego cumplen con las metas monetarias y fiscales, bueno, se acotará la inflación. Yo he hecho un cálculo, yo creo que de todas maneras vamos a tener una inflación anual superior al 50%, pero por lo menos no va a ser explosiva. No significa que los argentinos se van a sentir bien, de que se han resuelto los problemas, de que empieza la recuperación sostenida de la economía argentina, no. Con las actuales reglas de juego, con un país totalmente mal insertado en el mundo, con una economía distorsionada por intervenciones absurdas del Estado en todos los mercados, ese tipo de economía obviamente que no va a resolver los problemas. Vamos a tener más pobres y cada vez vamos a tener menos empleos bien remunerados. Bueno, lindo. Así que el tema del fondo no va a resolver el tema de la inflación, pero en lo inmediato. Larguémonos más, así ya completamos el paso caballo por este programa. Lo más razonable sería bajar el déficit fiscal también al 1% del Producto Bruto en lugar del 2,5% que han acordado. Entonces, si la emisión monetaria va a ser del 1% del Producto Bruto, alcanzaría para financiar totalmente el déficit fiscal. Ahora, con un déficit fiscal que todavía va a ser del 2,5% del Producto Bruto, más una parte del déficit de intereses que también va a haber que pagar, se va a necesitar colocar deuda en pesos dentro del mercado argentino del orden del 2% del Producto Bruto. Claro. Colocar esa deuda va a significar desplazar a un sector privado que ya está totalmente achicado en términos de financiamiento bancario, y además va a requerir muy altas tasas de interés. Me gustan los claros que se van acompañando la... Claro. Y hay que rematar la Argentina, sí, claro. Claro, el tipo total. Okay. Bueno, esta es la postura que tienen varios sectores de la derecha, los sectores duros, que dicen, no, un ajuste en serio sería qué sé yo, no blandito del Fondo Monetario, pero bueno, por lo menos obligan al gobierno. Ahora, veámoslo un poquito desde otro lado, ¿no? Por favor. El tema tarifas públicas. Obviamente, digamos, hay una preocupación por si el tema de tarifas va a afectar costos de pequeñas empresas, si va a afectar los ingresos de gran parte de la población, o el comercio o la actividad no lucrativa, como puede ser un club, una sociedad de fomento, algún centro cultural, todos estos que fueron las grandes víctimas de los tarifazos de Macri. Obviamente hay preocupación por todo esto. Vamos a ver para dónde se orienta la cosa. Hay una de las propuestas que está en manos de las autoridades, que fue fundamentalmente el ente regulador eléctrico el que elevó esta propuesta, tiende a centrar el efecto únicamente en la población absolutamente detectada, que es de altísimos ingresos o de altos ingresos. Lo de altísimo lo puse yo, pero sectores que por la situación geográfica se sabe que concentra altos sectores de ingresos. Estamos hablando simplemente del AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires. Identifican barrios como Puerto Madero, Recoleta, Barrio Norte, Devoto, barrios en los cuales consideran que absolutamente todo el barrio debería considerarse de ingresos altos, y agregan, identificando algunas manzanas de Villa Urquiza y algunas manzanas o alguna zona de Caballito, dentro de Capital Federal. De provincia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, dice atender los lugares
o los espacios dentro del corredor norte, es decir, estamos hablando de Vicente López hasta Tigre, ponele, que se puedan identificar como sectores de altos ingresos y particularmente, y en este caso los incluiría absolutamente, a los barrios privados. Con esto llega a una población o usuarios en total son 500.000, digamos, y usuarios titulares de una boleta de Edenor o de Edesur, digamos. Si a estos usuarios se le quitara absolutamente el subsidio, se estaría resolviendo gran parte de la cosa, es lo que sostiene este trabajo. Con el resto de los usuarios se les aplicaría un aumento menor al 20% como aumento anual, como único aumento en el año, con lo cual quedaría seguro, cualquiera sea la hipótesis, bastante por debajo de la inflación, inclusive contemplando algún sector que se le aplique el concepto de tarifa social, que directamente no recibe aumento, sectores más pauperizados. Este es el planteo. ¿Cuál es? El de concentrar todo el impacto en sectores claramente identificados con altos ingresos. Después hay una, digamos, es parte también de la hipótesis de esta propuesta, y es lo que piensan también otros. Debería analizarse el tema del nivel de ingresos, por ejemplo, midiendo los gastos que puede tener una familia por tarjeta de crédito, por el nivel de prepaga que tiene y demás, pero esto es bastante más complejo. Yo me animaría a decir ya mismo que esto no va a salir, que eso no se va a terminar resolviendo, porque ahí por un lado está el tema del cuestionamiento al que te metes mucho con los gastos privados, gastos de cada persona, de cada familia, y por otra parte este diseño, no sé cuánto tiempo te puede llevar. Digamos, ahí hay una complicación. Parecería que se orienta más al tema de eso, elegir los barrios, elegir la zona, y bueno, todo el que está acá adentro, se supone que es de alto ingreso. En este caso no se estaría afectando, así como está planteado. Repito, mi información es parcial, es lo que tengo hasta ahí. Por ahí hay detalles que no tengo de este mismo proyecto, y no tengo muchos elementos de los otros proyectos que están dando vuelta, y me imagino que a todos nos pasa lo mismo. Tenemos una partecita de lo que se está discutiendo, pero así como está planteado, esto no afectaría en nada a todo lo que es usuarios no residenciales, es decir, de actividad comercial o actividad industrial, por decir el caso más amplio de mayores participación. Es decir, afectaría esto. Con esto, dicen, el cálculo es que afectando a estos 500.000 usuarios serían, no sé si el número, 500.000 usuarios en total serían los que abarcarían esta zona identificada como altos ingresos. Al resto no haría falta aplicarle se le aplicaría un aumento en su gran mayoría, pero que no llegaría al 20%, más probablemente con el 17%, un aumento así te resolvería el tema del objetivo de bajar los subsidios este año para cumplir. Y también esto, digamos, para cumplir con el fondo, pero para cumplir también con los objetivos que el propio Ministerio de Economía se había impuesto. Recordemos la discusión del año pasado con respecto al tema tarifas. Esto es una intención también del gobierno, por lo menos del Ministerio de Economía, del tema de recortar los subsidios. Entonces, en este plano se está discutiendo. Digamos, claro, esto está atravesado, y ahora le voy a dar la razón un poquito a Adrián Murano, porque no está él, sino adelante él no se la doy. Qué bravo que sos, Rulo. Pero digo, ahora le da la discusión. ¡Qué obvio! Murano ahora en este momento, ¿sabe qué? Está chocando con el auto. Le diste. Bueno, sí, eso le pasa por usar el auto y no el transporte público, que aproveche ahora antes que aumente. Claro, hay que viajar mucho ahora, así te juntás para cuando aumente. Me hiciste por lo que ibas a decir. No, digo, el tema de la política de ingresos. También el gobierno tiene este despelote para explicar cómo va a ser el tema del diseño del ajuste en las tarifas. Porque no tiene una buena política de ingresos. El problema es ese. El problema es que cualquier cosa que aumentes, y inclusive revisando lo que yo mismo acabo de decir, claro, un 20% de aumento frente a una inflación de 50 a mí me parece que es poco, que en realidad está bajando la tarifa real. Ahora, el que tiene que pagar el 20% por ahí no lo siente de la misma manera.
Siente que le impacta el tema porque es el 20% que se le sumó al aumento del PAN, que se le sumó al aumento de si paga una medicina prepaga, que se le sumó al aumento que va a tener el transporte. Es lo que dice el arquitecto Julio Miguel Devido, digamos. Vos aumentás las tarifas y tiene un impacto sobre el resto de los precios de la economía. Además, hay un tema, los otros días, me parece que los días que me parece no estuve yo, pero el tema de aumentás combustible, 9%, podrá ser muy razonable desde el punto de vista de YPF y la política, que dicen, bueno, estábamos congelados desde mayo del año pasado. Sí, pero si vos mirás la fotografía ahora, es un impacto terrible en una economía inflacionaria, que la inflación es el principal problema que tenés, y le pegaste un aumento del 9% de combustible, que inmediatamente se traslada a todo el resto de la economía, a todo el resto de la economía que se moviliza. Porque está pagando más caro el ¿Sabéis lo que es la dificultad que estoy viendo? De cualquier manera, los combustibles y la energía sigue siendo más barata en la Argentina que en el resto de los países de la región. Pero el pequeño detalle es que Chile no tiene una gota de petróleo, Uruguay no tiene una gota de petróleo, y la Argentina potencialmente podría ser exportador neto de energía, ¿no? Es lo que dice un trabajito que estaba viendo estos días que firma Andrés Repar, que dice... nos siguen corriendo con el tema de los precios internacionales del petróleo, pero el petróleo lo hacemos acá, la refinación la hacemos acá y con costo en pesos. Claro. Y con costo en pesos, porque aparte es un proceso que, salvo cuando haces la inversión para la instalación de toda la estructura, no tenés costos importados en esto. No tenés insumo importado para refinar. Digo, a vos te quieren hacer pagar la energía como la que pagan en Estados Unidos, pero no te pagan en página 12 como le pagan al redactor del New York Times. Pues es que creo que no. A ver, espera, no. Averiguá. Mira, por lo menos acá tenés dos y me parece que a ninguno de los dos. No, creo que no. Está bien. Averiguá bien. Vos fíjate, Eduardo, a ver si. No digo el New York Times, que debe ser el diario mejor pago del mundo, pero. Sí. Una vez me saqué una foto en la puerta del New York Times. Fue lo más cerca que estuve. Del sueldo del New York Times, lo más cerca. Lindo, ahí en Nueva York, lindo. Lindo, sí. Así que, es tal cual, Dani, tenés un problema. Queda enfrente de Port Authority, del retiro de ellos, ¿no? ¿De qué? Queda cerca la redacción del New York Times, que en realidad eso es un edificio. Sí. Cerca de el otro que no está entendiendo. Queda enfrente de Port Authority, que es la terminal de ómnibus de la ciudad de Nueva York. Mira vos. Un dato que no sirve para nada. No, es importante. Por si vamos, claro. Importante. Nosotros estamos, página 12 está al lado del página 12, pará. Página 12 está en el Paracultural, en el edificio del Paracultural, donde la gran escena contracultural de los años de primera década, primeros años de la década del 80. Y la redacción estaba, no sé, propiamente en el subsuelo, ahí donde estaba al lado de donde era el Paracultural. Al lado es. Sí, el Paracultural es el centro cultural. La sala Caras y Caretas está donde era el Paracultural. Mirá. Ahí en Venezuela el 300, sí. Un cacho. Muy bien, bueno, retomamos el tema precio después de esta digresión. Rematamos el tema. Ligo el tema del problema que tiene el gobierno para comunicar cuál es la política tarifa, más allá de las indefiniciones que todavía existen en el tema, con el tema acuerdo de FMI. Tiene las mismas dificultades. Iba a tener, seguramente, en el tema tarifa, cachetazo por derecha, cachetazo por izquierda, pero lo importante sería que tuviera una definición clara de cómo incide esto en la política de ingresos, más que si a esto le cierra las cuentas a las empresas que prestan el servicio.